Buenos días, un placer saludar a ustedes. Gracias por la invitación. A sus órdenes desde Cuenca. Muchísimas gracias, señor Pérez, por esta invitación para Wambra Medio Digital Comunitario. Primero, bueno, en las pasadas elecciones presidenciales, personalmente usted tuvo una participación bastante destacada en estas elecciones. Digamos, un poco por qué salió esta salida del partido que en ese momento lo auspiciaba y por qué se decidió conformar este nuevo movimiento Somos Agua. Porque dijimos que somos la tercera vía, porque hay que ser leales, mantener la lealtad con un pueblo que confió en una propuesta distinta al correísmo y distinta al presidente Lazo. Y si estábamos por la tercera vía, dijimos, no vamos a apoyar en segunda vuelta ni al uno ni al otro. Y obviamente cuando son gobierno tampoco. Y les dije a los asambleístas de Pachacuti, a la dirigencia nacional, que no hagamos alianza, reitero, por lealtad con nuestro pueblo, con ninguno de los dos sectores. Les invité muchas veces a reflexionar, estuvieron de acuerdo, pero al final recuerdo que de los 27, dos votaron por la tercera vía y el resto decía hay que seguir dialogando con cualquier bancada para captar la presidencia de la Asamblea. Yo insistí que solo por, no hay que ser maquiavélicos, no pueden los medios justificar los fines, solo por captar la presidencia de la Asamblea o determinadas comisiones, tenemos que hacer acuerdos con el gobierno. Y al final, viendo que estaba de mal en peor, les dije yo, si siguen así, con tristeza, pero tendré que irme de Pachacuti. Se fueron en asamblea a hacer cogobierno con Lazo. Con dolor del alma les dije, me voy, soy coherente a lo que me enseñaron mis padres a cumplir la palabra. Y justo, señor Pérez, se habla de esta tercera vía. El movimiento Somos Agua, el movimiento político, hay una tradición entre la izquierda y las derechas y quizá el centro también, ¿no? Y se varía entre el centro izquierda, la centro derecha. Somos Agua, ¿en dónde se ubica? Ideológicamente, al ser esta tercera vía, en qué andarivel de la historia política en el país se va a ubicar o se ubica. Si nos encasillamos en esta división clásica, eurocéntrica, colonial, que apareció en Francia entre los jacobinos y los girondinos de izquierda y derecha, nos ubicaríamos, nos encasillaríamos en esta visión colonial, reitero, en la izquierda. Pero si vamos un poco más allá, nos ubicamos en el andarivel del biocentrismo, del ecocentrismo, no del capitalcentrismo, no del antropocentrismo o el falocentrismo. Ojalá algún rato evolucionemos y dejemos atrás esos encasillamientos ya destartalados y anquilosados de esa división de izquierda y derecha. Además, hay derechas, izquierdas, hay la izquierda progresista, la izquierda del centro, que han hecho una serie de clasificaciones, pero que eso en términos ideológicos, porque en la práctica, por ejemplo, el extractivismo está presente en la izquierda de Morales, de Correa, de Chávez, de Ortega, o la derecha de Uribe, de los gobiernos más recalcitrantes como de Bolsonaro o Trump o Biden, son extractivistas. Y ojalá nosotros algún rato la dividamos entre gobiernos o estados o ideologías extractivistas y ecologistas post-extractivistas. Nosotros nos ubicamos como una ecología post-extractivista, biocéntrica, ecofeminista, en donde la ecología y el movimiento feminista pueda alcanzar un sitial supremamente importante. Ahora, señor Pérez, el movimiento Pachacuti, del que usted formaba parte hace unos meses nada más, nació luego del levantamiento indígena y de alguna manera intentó, digamos, recoger varios postulados de este movimiento. La pregunta es, ¿este movimiento Somos Agua, que usted acaba de fundar ahora, no dividiría más bien lo que intentó formar en su momento Pachacuti? Pachacuti va a tener una base importante, creo que es un movimiento que al menos en sus bases hay mucha credibilidad, hay mucha firmeza, consistencia,
tienen bases sociales sólidas como es la Ecuarunari, la CONAICE, la CONFENIAE, la CONAIE, y nosotros no, nuestro interés no es dividir. Es más, hemos dicho públicamente, es más con las personas que nos vemos, la amistad no ha terminado, y yo no me voy resentido ni me voy rencoroso, jamás. Soy profundamente agradecido de sus bases, la gente que nos apoyó, y nuestros adversarios no son los representantes de Pachacuti, no lo son. Nuestros adversarios es aquellos representantes de las grandes oligarquías, de las grandes monopolios, de las grandes corporaciones nacionales y transnacionales, mineras, petroleras, que hacen monocultivos, agrotóxicos, aquellos que explotan a los trabajadores y explotan y expolian a la madre naturaleza, ese capital nacional y transnacional, esos capitales que provienen de fuentes ilícitas, de contrabandistas, de evasores, ellos son nuestros adversarios. En la práctica muchas veces nos volveremos a encontrarnos en la lucha política, en la lucha social, en la lucha electoral probablemente, y por eso uno tiene que ser suficientemente maduro y tratar, sin ser estadista, pero mirarlo el horizonte hacia allá. Uno puede quedarse en la miopía y peor pensar con el hígado, siempre hay que tenerlo presente a la razón y el corazón para poder expresar, sentir y convidar todos los saberes, conocimientos, epistemologías, todo este diálogo epistémico que tenemos que tener con los diferentes movimientos sociales y políticos. Uh-huh. Y en relación a lo que estamos conversando, algunos partidos y movimientos políticos requieren de solidez ideológica en los adherentes y mucho más en quienes aspiran o ya llegan a cargos de espacio de administración pública, digamos la Asamblea Nacional. Ayer con sorpresa el asambleísta Ricardo Vanegas de El Pachacutic manifestaba que está en contra del proyecto de aborto por causal violación y manifestaba términos que quizá están bien en el debate político. Sin embargo, y ahí voy a la pregunta, ¿cómo desde el movimiento Somos Agua se garantizará esta formación política de los perfiles? ¿O pasará lo que también nos sorprendió en medio de las elecciones, la candidatura a la vicepresidencia, la primera candidatura a la vicepresidencia que ustedes optaron de una señora respetable de Guayaquil, de la provincia de Guayas, no estaba cercana a la ideología ya, los postulados, a los principios que tenía en ese momento el Pachacutic y la candidatura presidencial? ¿Volverá a pasar lo mismo o cómo garantizan la construcción de estos perfiles políticos? Usted tiene toda la razón. Nos ha pasado muchos errores y yo personalmente y como movimiento, bueno, más que como movimiento podría hablar como persona, tengo más errores que virtudes. Tengo más defectos que aciertos, porque soy ser humano, soy perfectible. No soy Taita Dios, no tengo la sabiduría de la Pachamama y puedo equivocarme cuantas veces, pero la equivocación será de buena fe, primero. Segundo, procuraremos equivocarnos cada vez menos. Y una de las garantías, porque tampoco puedo tener así la garantía absoluta, tener la precisión del reloj suizo, no. Pero haremos todo lo humanamente posible, lo que usted me parece una pregunta súper acertada, de mantener una consistencia ideológica y una coherencia en la cosmovivencia, lo que otros dirían la praxis política. Vamos a crear una escuela política del agua a partir del próximo mes, en donde habrá formación sobre estos temas que son vitales. No he escuchado lo que ha dicho el asambleísta el día de ayer, pero es ir en contravía de los grandes postulados a nivel internacional, a nivel mundial, y quedarnos en una visión escolástica, tomista, en el medioevo. Creo que hay que superar eso, y a veces mucho solamente por el temor a qué dirán. Muchas personas se guardan y no son sinceros y no hablan lo que piensan en realidad, y seguimos con esa visión filisteica
de hipocresía social. Creo que es el momento de decir la verdad. Si por la verdad uno tiene que perder las elecciones, pues allá. Yo recuerdo que una anécdota, estuve en Paquisha, en la parroquia Paquisha, en la provincia de Zamora Chinchipe, y se reunieron muchas personas al llegar, nosotros siendo candidatos, y estuvieron unas 150 personas. De ellos decían que el 80% eran obreros de minas, y me dijeron: usted va a apoyar al pequeño minero, va a apoyar al mediano minero, usted ya está en contra de las transnacionales mineras, pero sí nos va a apoyar a la minería nacional, a la minería pequeña de acá. Y les dije: si esto me cuesta perder la presidencia, prefiero perder la presidencia, pero yo no voy con la minería pequeña, mediana, a gran escala, extractivismo, minería metálica en fuentes de agua. Eso no va con nosotros, porque tengo la convicción de que la minería metálica, no por lo que es una creencia no más de mí, sino por lo que he leído los libros, porque he investigado, porque he estado en los sitios donde hay minería metálica, hay devastación, hay corrupción, hay contaminación, hay envenenamiento del agua, hay despojo, hay violencia, y eso no va con nuestra tesis. Ahora, estamos hablando de esta posición política que Somos Agua estará tomando, nombrada como ecofeminista. Se vienen ya las elecciones seccionales en el 2023. ¿Cómo esto se bajará a la práctica ya digamos, en las agendas locales, ya pensando en los gobiernos? ¿Cuál sería como la agenda ya particular para las ciudades, las provincias? La agenda sería discutir, debatir con profundidad para incidir en políticas públicas a nivel nacional y a nivel local, sobre la equidad de género, que no solamente por lo que dice la Constitución y que ha quedado en letra muerta, sino tiene que eso empoderarse, enraizarse la paridad de género, la complementariedad. Uno, dos, políticas públicas que protejan a las mujeres que son maltratadas, vilipendiadas, violadas, despojadas, conquistadas, y que el Estado mira la vista al otro lado y la sociedad igual. Y así, en esos términos, igual en términos de ecología, tenemos que estar a tono con lo que es la corriente internacional, en donde desde el señor Emmanuel Macron fustiga a Bolsonaro, porque por acción o omisión permitió el incendio forestal en la Amazonía, hasta el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si dice que hay que cuidar la creación, y no solamente a las criaturas humanas, sino a todos. Y lo que está pasando, el cambio climático en el mundo entero, donde está haciendo trastabillar al clima, llegando a 50 grados Celsius, un infierno en la ciudad de Lytton, en Canadá, y a la vez un frío polar en Australia, donde llega a 37 grados bajo cero, y lo que pasa en Grecia, donde se incendian llamas los bosques, y en cambio al ladito en Alemania y en China las inundaciones impredecibles. Esos temas tienen que ser de discusión de la juventud, de la academia, de los sectores políticos, de los sectores sociales, porque, como decía Stephen Hawking, no hemos colonizado otro mundo para salir. Vamos a quedarnos en esta casa grande, en este lugar, en este planeta, y hay que cuidar como a nuestra madre, porque si la destruimos la casa, la estamos yendo camino al suicidio colectivo. Ok, escuchamos varios planteamientos, creo, importantes, filosóficos de pensamiento. Quizá la agenda ya más concreta se vaya construyendo en la medida de que avance el movimiento político. Pero claro, ahorita está el reto de inscribir y de que sea realidad el movimiento a partir de los formularios, los requisitos que les dé el Consejo Nacional Electoral. Y nuevamente ahí va la pregunta: un Consejo Nacional Electoral que tuvo irregularidades, a decir de sus declaraciones, en la campaña electoral en la primera vuelta. Queda debiendo históricamente saber qué pasó con la votación y con los resultados, con el escrutinio. Confiar en el Consejo Nacional Electoral, que abrirá la puerta para la inscripción del movimiento. Va a confiar en el Consejo Nacional Electoral. Y lo segundo, hay muchas organizaciones justo campesinas, juntas de agua, conocemos en la provincia de La Suay, por ejemplo, el FOA, que en este momento son base de este nuevo movimiento político Somos Agua. Efectivamente, nosotros ganamos en 14 de las 24 provincias. El señor Andrés Arauz ganó en 8.
y el señor Lasso ganó en 2 provincias. Nosotros ganando en 14 provincias, nos robaron y no pasamos a la segunda vuelta. El fraude fue evidente. Si no tenían nada que ocultar, ¿por qué no abrieron las urnas? ¿Por qué el señor Lasso, después de ofrecer que iba a abrir las urnas en 17 provincias, el 50% y en el Guayas el 100%, echó atrás, rompió su palabra, no honró el acuerdo? Entonces ahí se evidenció el fraude. Y ahora nos toca la recolección de las firmas, que no es fácil, va a ser durísimo. Nosotros estamos muy conscientes de aquello. Los retos son gigantes. Sabemos que van a haber obstáculos, muros. Ventajosamente somos como el agua, que no nos vamos a quedarnos ahí discutiendo con los muros. Vamos a seguir, vamos a fluir. Y con la legitimidad que tenemos, vamos a asumir esos retos y lo vamos a conseguir en las 24 provincias y en Europa y Estados Unidos, porque hay la conexión, hay esa legitimidad, hay ese apoyo. Yo les agradezco enormemente a través de ustedes que nos amplifican nuestro sentir y pensar y llegar a todos quienes creen en este nuevo espacio político, que lo que aspiramos es elevar el debate político, conjugar la política con la ética, a los técnicos de hacerles más políticos y a los políticos de hacerles más técnicos, e invitar a la juventud ecuatoriana para que, como decía Fernando Sábater, entrar en política es correr el riesgo de equivocarse, pero no entrar en política es ya una equivocación. Por lo tanto, les invitamos a que sean no necesariamente del movimiento Somos Agua, de cualquiera, pero debatamos, discutamos. Quizás en el debate esta dialéctica, tesis, antítesis, lleva a la síntesis y ojalá por allá podamos hacer. Y su segunda inquietud, sí tenemos muchas bases que se han expresado en todo el país, no solamente en el Azuay. Antes de ayer estuvimos en Guayas y una expectativa, y ahí estaban desde campesinos que son explotados por los empresarios bananeros, es decir, obreros, hasta campesinos que trabajan en la producción de maíz, de cacao, de café, transportistas, estudiantes, amas de casa, artesanos, intelectuales, artistas, que tienen esta esperanza, que ojalá no se frustre, que ojalá podamos seguir en el camino y poder llegar al horizonte y poder cambiar para siempre las estructuras del país. Ahora, señor Pérez, yo en estos últimos días he estado viendo, digamos que ya de manera personal usted ha ido comentando acerca de varios temas que han ido pasando acá en Ecuador, principalmente, por ejemplo, en el tema de las becas. Preguntarle, ¿cómo va a ser la participación de Somos Agua, la suya principalmente? ¿Va a ser oposición ahorita al gobierno? Somos Agua se plantea de esa manera. ¿Cuál va a ser su participación ya en la agenda política actual ahorita del país? El señor Guillermo Lasso es un gobierno, tiene un pensamiento y va a ser un gobierno neoliberal. Es capitalista neoliberal, extractivista. Y nosotros somos exactamente la corriente anti-extractivista, post-extractivista. Lasso dice que va a duplicar la explotación petrolera. O sea, va a haber más explotación petrolera, más contaminación ambiental, más despojo, más violencia, más corrupción en el tema petrolero. Y el decreto 151 dice que va a profundizar y acelerar la explotación minera. O sea, va a haber más minería, más despojo, más violencia, más criminalización de la protesta social. El decreto 151 es una carta de esclavitud contra los defensores del agua. El decreto 151 es una declaratoria de guerra a los defensores del agua, a los defensores de los territorios, a quienes aman la vida. Es contravía. Lastimosamente, nosotros sí vamos a hacer una oposición con argumentos. No caer en el insulto político, sino en el argumento político. Pero sí decirle que la política del señor Guillermo Lasso es contraria a las grandes corrientes mundiales de la conservación, de la preservación de la naturaleza. Europa, la Comunidad Europea dice que desde el 2025 ya no va a utilizar, se prohíbe el uso de los combustibles fósiles. Y el señor Lasso intentando duplicar. Solamente nuestra sugerencia, en vez de explotar a la madre naturaleza, en vez de más extractivismo, en vez de incrementar todos los meses el precio de los combustibles, dos sugerencias o dos reflexiones hay. Uno,
Si quiere poner a precios internacionales el precio del galón de gasolina, y aún así en Estados Unidos el galón de gasolina super cuesta menos de $3 y aquí cuesta $3.18, pero el salario básico en Estados Unidos es de $2.700 y aquí de $400. Ponga también a precios internacionales el salario básico. De fuentes de trabajo, cree fuentes de trabajo. Y con respecto al tema, la sugerencia que decíamos, porque todos van a decir, pero es que no hay dinero. La CEPAL hace un mes acaba de dar un informe que en el Ecuador se evaden $7.600 millones anuales. Ahí está el dinero. A los evasores, a los que evaden los impuestos, las aduanas, allá debe poner cascabel al gato y no pensar en explotación y explotación petrolera y de la madre naturaleza. Yo quisiera cerrar con una pregunta un poco más amplia y dado de que hemos querido conversar con usted desde hace ya algunos meses, ¿cómo generar un equilibrio? Porque hay una delgada línea entre la organización social, las autonomías, porque y usted conoce, por ejemplo, hay procesos políticos, digamos, en México, las organizaciones campesinas e indígenas, en Colombia, muy cerca acá también, el CRIG y demás, hablan de un autogobierno, hablan de las autonomías de la organización social. Ahora, cuando estas plataformas de organización social, campesinas e indígenas, llegan a consolidarse en movimientos políticos, quizá pueden llegar a ser también parte de esa clase política. Usted estuvo ya en la prefectura de la provincia de Azuay. ¿Cómo generar un equilibrio entre esa solidez, toda esa historia de la organización social y la clase política que ya es funcionario o funcionaria pública? ¿Se podría perder en ese debate? ¿O cómo garantizar esa separación o esa coordinación entre estos mundos, la clase política y la organización social? Sabe que es perfectamente compatible las dos actividades. Tuve la oportunidad de conocer lo que usted dice, las juntas campesinas en el Perú, en Colombia, cuando estuve al frente de la KOI, los del CRIC Tolima y CRIC del Valle del Cauca, y hacen un lindo trabajo ahí. Igualmente en Cali, las juntas de agua. O lo que usted menciona también en Centroamérica, mejor que incluso los zapatistas en Chiapas, yo creo que mejor en Guatemala, donde hay un trabajo de autonomías, que fue tomado justamente a raíz del levantamiento del 90 de la CONAIE, el mandar obedeciendo, que ellos lo aplican allá. Y eso, nosotros en la prefectura pudimos también eso sincronizar. Cuando Lauro Sicha estuvo, ustedes le conocen a él, estuvo al frente de la empresa Agroazuay, en donde se compraba los productos a los productores, a quienes producen la tierra, las hortalizas, las verduras, los granos, las frutas, a precios justos, y la prefectura a través de esta empresa vendía con las canastas agroecológicas a la población de Cuenca. Incluso en la pandemia llegamos a vender que nos faltaba canastas agroecológicas en línea, es decir, ventas virtuales. Y de eso aprendieron la Universidad Andina y varios cantones nos pidieron esa fórmula para ponerles en contacto entre el productor y el consumidor. Claro que hay cómo. Entonces ahí vimos una manera, creo que es la expresión más viva, que se pudo complementar el trabajo social de la producción y a la vez con la parte ideológica, es decir, todo el trabajo social con el trabajo político. Sí es posible, porque lo que hay que hacer es aterrizar a prefecturas, alcaldías, al mundo comunitario, a esas economías campesinas, esas pequeñas economías campesinas, sabiendo que el 70% de los alimentos que están en los grandes mercados de Quito, Guayaquil, Cuenca, Riobamba, Ambato, no provienen de los grandes monocultivos, de los oligopolios, no, provienen de las pequeñas economías indígenas campesinas, y creo que a ellos hay que darle todo el apoyo, todo el soporte. Por eso es necesario que los gobiernos locales puedan estar en manos de quienes conocen esta realidad y no se envuelvan en una burbuja que les lleve a elevar a la estratosfera y sentirse grandes autoridades y olvidarse de un pueblo de donde provienen. Señor Pérez, muchísimas gracias por su participación acá en Voces y Propuestas. Un abrazo a todos.